Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. El periodista norteamericano Chandler Burr vino al país hace unos años, no detrás de playas paradisíacas ni de emociones fuertes, sino para cumplir su gran sueño, convertirse en papá adoptivo de dos niños a los que nadie quería y que estaban en manos del bienestar familiar. Su odisea fue peor que un parto, duró más de 9 meses y generó una polémica nacional sin precedentes. Estuvo a punto de mandarlo a la cárcel. 7 años después, así viven felices los cuatro. Todavía seguimos asimilando la derrota frente a Inglaterra en el Mundial de Fútbol. Y no es la primera vez que damos una pelea a muerte contra los ingleses. En 1741 fueron ellos los que tuvieron que regresar a casa derrotados, después de intentar invadir Cartagena de Indias, en la que pudo ser una de las guerras más feroces que se haya disputado en aguas abiertas. 300 años después, un grupo de arqueólogos encontró el navío San Felipe, otro tesoro de guerra que reposa en el fondo del mar. El actor Luis Fernando Montoya tenía una fuerza escénica arrolladora y aunque hizo muchísimos papeles inolvidables, en la memoria siempre fue el eterno Bolívar. Hizo teatro donde comenzó hace más de 30 años, cine y mucha televisión. Pero después de dar varias batallas personales y profesionales fuera de los focos y las luces, vivió su propio drama cuando un cáncer textualmente lo agarró del cuello y se lo llevó. Así terminó un grande, con una vida como de película. Empecemos. Junto con el aborto o la eutanasia, la adopción gay sigue siendo uno de los temas más polémicos en Colombia y el mundo. Tantos miedos despierta que sobran las voces que piden a gritos prohibirla. Y pese a que es legal, según las encuestas, 3 de cada 4 colombianos está en contra. Fue tanta la persecución y la paranoia que despertó el caso del periodista norteamericano Chandler Burr, que Andrés Sanín se fue hasta su casa en Estados Unidos 7 años después, donde conoció a esta familia capaz de destruir todos los prejuicios y miedos que aún persisten contra la adopción igualitaria. La historia íntima de una Modern Family made in Colombia. Los homosexuales son malados, son anormales, enfermos y no, los niños no pueden estar con homosexuales. Y lleno de abogados que me dijeron, tú mentiste, tú vas a pasar en cárcel, nos te quitamos los niños. Yo dije, pero ustedes son todos locos, eso no es legal, yo lo sé, perdón, pero es una ignorancia medieval, era increíble. En la peor pesadilla de cualquier papá, en eso se convirtió la vida del periodista norteamericano Chandler Burr cuando vino a adoptar a 2 niños colombianos. Y por no haber dicho que era gay, se los quitaron de un solo golpe al corazón. Pasamos la última noche juntos al hotel y pues ICPF vino y los tomaron y los pusieron en un bus y adiós, y yo volví, yo tomé el vuelo solo. Y yo me sentí como andaba morir. Esa ruptura íntima lo lanzó a una tempestad mediática y emocional, cuando lo único que quería era ser papá. Si no paso eso con mis hijos, no puedo más. Colombianos que escribieron, es terrible que ese hombre, que es homosexual, que nos toma nuestros hijos. Y otros colombianos que contestaron, ¿y tú adoptas a esos niños? No. ¿Tú ya adoptaste a los niños que necesitan padres y hogares? No. ¿Qué haces tú? Nada. En estos momentos, Chandler está firmando el registro civil de nacimiento de su hijo. Casi 7 años después, cuando las aguas se calmaron y su caso sigue siendo un hito en la lucha a favor de la adopción gay en Colombia, fuimos a buscar a Chandler y a sus 2 hijos adoptivos, Brian y Joe, en un pueblo de New Jersey, a solo 1 hora de Nueva York. Brian no estaba, pero nos abrió la puerta su primo Ivander. Luego de saludar a Joe y ver que ella casi no habla en español, nos sentamos con toda la familia, incluidos Noé, el esposo de Chandler y la abuela de sus 2 hijos, a reconstruir la historia de 2 niños campesinos que por su avanzada edad, su bajísima escolaridad y su infancia traumática eran de muy difícil adopción. My father, I didn't like my father. Why? He always came home drunk. He had weird stuff going on in his brain.
He came home, hit my mom every day. I have scars everywhere too, because he hit my mom all the time. Era un hombre violento. Yeah. Nadie escoge dónde ni en qué familia nacer, y Ángel María y José Pinto Sierra, como se llamaban en ese entonces, la vida lo recibió con un golpe de mala suerte. Nacer en una familia donde reinaban la miseria, el alcohol y la violencia. There was no bathroom. We had to sleep in the same bed with my mom and dad and my brother. Todos eran borrachos. Tuvieron pistolas, machetes. And there was the funny part when in campo, when I threw a machete on my Brian. Hit him here. Yeah. Y tienen grandes cicatrices. Joe ya es todo un adolescente rebelde, y hasta le da risa cuando lo cuenta. Pero la historia de cómo él y su hermano mayor lograron encontrar una verdadera familia no es nada chistosa. Y empezó cuando el ICBF los tuvo que rescatar del abuso y la desnutrición. They were starving. Yeah. And they put them both in the hospital. And Brian about a week, and he was okay, but Joe almost died. Mientras pasaban los años y los dos hermanos seguían creciendo en manos del ICBF, con la esperanza eterna de encontrar una familia, Chandler, que venía a viajar por todo el mundo, decidió que quería adoptar un par de niños. Y yo pensé, ¿por qué crear un niño cuando hay todos esos niños aquí? Y a través de la fundación Kids Safe, los invitó a pasar un verano en Nueva York, donde trabajaba como crítico de perfumes del New York Times. Y Brian era mucho más calma, pero él era estaba sonriendo, pero creo que estaba muy emocional. ¿Nervioso también? Nervioso, sí. Y me hizo eso, ¡pum!, en la cara. Sí. Me pegó. Me pegó. Porque estaba nervioso. Es que así de golpe, tras el primer vuelo de su vida, los dos pasaron de la precariedad del campo a vivir un sinfín de emociones en el corazón de Nueva York. Desde la velocidad alucinante de Times Square, pasando por el puente de Brooklyn y la inmensidad del mar, hasta la sensación indescriptible de sentirse por fin amados, no solo por Chandler, sino por la que se convertiría en su abuela del alma. They were always so excited and eager and happy, very happy. And Brian would go to some park or maybe to gymnastics, and you would go to computers, and then the next day it would be something else. ¿Y qué te pareció espectacular? Es increíble. ¿Te gustó mucho la televisión? ¿Te gustó mucho la...? When he turned on TV, when we were like arguing all the time, Dad always grabbed the control, put the TV on. Se cayeron. Una droga, o sea, que Sí. Adictos ya. La idea no era que descubrieran los encantos de la televisión, sino que se conocieran bien, pero estaba absolutamente prohibido hablar de adopción, para no crearles falsas ilusiones. It was Brian that said, Una mañana, one morning, he said, la mañana antes de partir, antes que... why don't you adopt us? Then he, Pero lo dijo en español. yeah. ¿Cómo se dice? Porque me dijo así, cenamos el desayuno y me dijo muy calmamente, ¿por qué no nos adopta? Entonces yo dije, "Oh, no sabía qué decir". Pero era muy chistoso, porque ellos supieron. Y no fue nada difícil para Chandler y su mamá enamorarse a primera vista de los dos. Hablamos por Skype y yo dije, yo voy a adoptar a ustedes. Oh, Y yeah. ustedes estaban muy contentos. Yeah. Aquí estamos en la ruta. Ya decidido a convertirse en el mejor padre posible, Chandler visitó Mogotes, Santander, Estamos entrando a Mogotes. el pueblo natal de sus futuros hijos. Pasó por ese laberinto burocrático en el que suelen convertirse los procesos de adopción en Colombia, y hasta compartió con ellos momentos íntimos que en ese entonces resultaba imposible publicar. Era tan pequeño que yo podía llevarlo y lanzarlo en la piscina y a él le gustó mucho. Todo iba muy bien, Ay, es un video. pero cuando ya estaba a punto de irse de regreso a Nueva York, abrazado a sus dos hijos y andaba en el proceso de sacarles pasaportes, un comentario inocente a una funcionaria beata del ICBF sobre sus preferencias sexuales lo lanzó a una vorágine legal que amenazó con dejarlo sin hijos y hasta con enviarlo a la cárcel. Eso pasó porque yo dije que soy gay.
Nadie le había preguntado si era homosexual y la pregunta no venía al lugar. Pero saber que era gay e imaginarlo en la intimidad con los dos niños despertó en esa funcionaria los peores pensamientos. No imaginé que su reacción sería así. En 2011. Tú puedes imaginar que un ser humano inteligente habría esta ignorancia. Le arrancaron a los niños y hasta lo acusaron penalmente por falsedad, sin pensar mucho en el daño que les estaban causando a los dos menores, al ponerlos otra vez a rodar de un lado a otro, como piedras a las que nadie quiere. ¿Te recuerdas de eso? I do. Cuando yo te dije, porque yo debía decirlo a ellos, cuando yo les dije que ustedes no pudieron volver conmigo porque ICBF no les gustó, no les gustaron las personas gays y lesbianas. I remember. ¿Te recuerdas? Sí. ¿Cómo te sentiste? Well, I was sad, I think. Because, ¿Tú lloraste? yeah. Chandler tenía el corazón partido, pero no desfalleció. Volvió a Colombia y con la ayuda de un Dream Team de abogados colombianos y hasta de algunos funcionarios del ICBF que se solidarizaron con su dolor, empezó una pelea legal y mediática contra ese sector poderosísimo y retardatario que pretendía imponer la ley de la camándula y el prejuicio sobre la Constitución y el sentido común. They took one of us to ask question about us, and Brian went first. He asked, "Do you know your father's gay?" We said we didn't care. It doesn't matter. I really don't care about ¿Qué sí te importa? get a family, get friends, and all that. Fueron 9 meses en los que Chandler ocupaba los titulares de las principales noticias del país, en los que no dejó de hablarse con los niños, así fuera por internet. Nos hablamos secretamente por Skype y me pidieron siempre, papi, ¿cuándo vamos a estar contigo? Papi, ¿cuándo vamos en América? Y fue terrible para ellos, porque perdimos la primera tutela, perdimos la segunda tutela, y José me dijo un día, papi, si perdimos, y yo no sabía qué decir. Y yo pensé de venir ilegalmente con un barco para venir a San Gil, secretamente en carro, y cuando estás en esa posición, tú piensas a las cosas completamente locas. Chandler tuvo que pasar hasta por un examen psicológico, como si fuera un enfermo mental. Y me hicieron pasar un examen de 5 horas por psiquiatra. Como si fue un animal. Pasó ese examen sin despeinarse y con todo tipo de estudios científicos que demostraban que sus preferencias sexuales no afectaban a los niños, logró que la Corte Constitucional le diera la razón. Pero vino un nuevo ataque de un obispo que se obstinaba en ver la paja en el ojo ajeno. Y él pasó a la radio y este periodista norteamericano homosexual va a adoptar a nuestros hijos y es enfermo y debemos parar eso. Y la embajada me llamó y me dijo, tú debes cambiar los billetes y partir esa noche. Y eso hicieron ese diciembre, tomar un vuelo sin regreso a Nueva York, mientras otros colombianos en el aeropuerto celebraron verlos juntos esa Navidad. Y aplaudieron y todos sonriendo y haciendo así. Era increíble. Los niños vieron así. Era una de las cosas la más maravillosas de mi vida. Un final de película. Sí, final de película. Hi everyone, I am Ya esa dulce Navidad es historia, y en el 2015 un fallo de la Corte Constitucional, avalado por estudios psicológicos, le dio vía libre a la adopción gay en Colombia. Pero fue una decisión por desempate, y todavía hay más de una Vivian Morales que por homofobia, miedo a lo desconocido, o porque creen que el homosexualismo es una enfermedad peligrosa y hasta contagiosa, claman por un referendo que devuelva la película 10 años atrás. Es absurdo. Sí, es la ignorancia, porque no es así. Yo nací con la mano derecha, escribo con la mano derecha, pero hay personas que escriben naturalmente con la mano izquierda y nacimos así. Y sabemos que pasar tiempo con las personas gay no te hace gay. Como para nosotros pasar tiempo con los heteros no nos hace heterosexual.
Mi madre no es gay, mi madre es heterosexual. Tras pasar todo el día con esta familia, nos quedamos con las ganas de conocer a Brian, que anda internado en un colegio, pero confirmamos que Joe vive igual, o mejor que cualquier otro adolescente americano de su edad, que superó en analfabetismo, que juega videojuegos con su primo, que saca excelentes notas en matemáticas y que vive una vida bastante normal. Donde vivimos aquí hay muchos niños con parejas de gays o lesbianas. Su mejor amigo, que se llama Dylan, tiene 2 padres, 2 otros amigos, Jake y Josh, tienen 2 madres. Entonces aquí es una cosa normal. No es una familia tradicional, pero es una bastante moderna y multicultural. Relax, es amor. Donde no existen los típicos roles de padre y madre, pues se los dividen. Y mucho menos todos esos demonios que despierta una adopción gay, cuando existen más de 10.000 niños esperando una familia en Colombia. Si a ti te importa los derechos de los niños y las vidas de los niños, tú aceptas a las personas gays y lesbianas porque eso es dar a niños la los oportunidad hogares, de tener un hogar, un amor, una familia. Y así unidos no por lazos de sangre, sino de afecto y solidaridad, los Borg son una familia de las de verdad, verdad. Una que en las buenas o las malas se abraza ese cariño inmenso que los ata, por encima de cualquier prejuicio o diferencia, porque saben que solo el amor hace una familia. Chandler ha viajado con sus hijos por todo el mundo y ahora está empacando maletas para mudarse a Los Ángeles y luego venir a Colombia en diciembre, porque quiere que Brian y Joe vivan un viaje inolvidable de regreso a sus raíces. No se vayan, después de comerciales, así se saca un tesoro del fondo del mar. Otra batalla, esta vez una que perdió Inglaterra. Ya volvemos. Desde que se confirmaron las coordenadas donde podría estar el galeón San José, todo ha sido un misterio. Es que de por medio hay un tesoro que se especula podría estar cerca de los 10.000 millones de dólares. Una batalla que tiene a académicos y expertos dando una pelea judicial para que la fortuna, si la logran rescatar del fondo del mar, no sea reclamada por España ni compartida con cazatesoros extranjeros. Mientras las aguas se calman con el San José, María Alejandra Cardona nadó a las profundidades con un grupo de arqueólogos que después de 3 años de investigación lograron encontrar otro botín, el San Felipe. Cartagena puede tener como más de 100, 150 barcos hundidos de múltiples épocas, desde la época colonial como la época prehispánica, que pueden ser canoas que utilizaban los indígenas, hasta la época del siglo XIX, que son esos vapores tan bonitos y tan interesantes. Del mismo modo en que las cristalinas aguas del Caribe han mantenido sepultado durante más de 300 años al galeón San José, con toneladas de esmeraldas, oro y plata, hay otros tesoros sumergidos en el fondo del mar que guardan secretos ocultos de nuestra historia. Cuando uno piensa en el San José y las fotos que han sacado, nosotros como arqueólogos desde nuestra perspectiva, nosotros estamos viendo es un sitio maravillosamente conservado. Nadie lo ha tocado. Es la primera vez que vemos un barco con todo su cargamento en contexto. Demasiada información arqueológica para recuperar. Asimismo pasa con el San Felipe, el posible San Felipe. Es un sitio que no ha estado alterado. Es un sitio que apenas nosotros vamos a volver después de 300 años. Nadie lo ha tocado. Entonces eso es como pensar en la tumba de Tutankamón, cuando los arqueólogos llegan y está el sello cerradito, sin que nadie lo haya abierto, quiere decir que no lo han tocado. Eso para un arqueólogo es el verdadero tesoro. Carlos del Cairo es un cazatesoros que busca joyas que pueden ser aún más preciosas que las que tienen a españoles, gringos y colombianos desvelados con el San José. Él se levanta todas las mañanas con la ilusión de que cada día sea su día de suerte. Esta figura cilíndrica, que está quemada además, está hecha en caolín, que es un tipo de mineral, y es un fragmento de pipa. Lleva 10 años trabajando con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Armada y un equipo de 8 personas, entre los que hay antropólogos, oceanógrafos, buzos,
desempolvando libros viejos, uniendo mapas antiguos con imágenes satelitales para ubicar el punto exacto de uno de los tesoros más apetecidos por los arqueólogos, el San Felipe. Es un punto donde debería estar el naufragio. Y aquí, por ejemplo, es este sector donde encontramos el naufragio. Podemos ver el dibujo de 2 barcos hundiéndose. Uno de ellos es nuestro San Felipe. Es el que posiblemente podría ser el barco que estamos trabajando e identificando. El San Felipe es uno de los 3 navíos de guerra que el capitán español Blas de Lezo sacrificó para defender Cartagena de Indias, cuando una tropa inglesa, armada hasta los dientes, con más de 200 barcos y 30.000 soldados, pretendía tomarse la heroica en la que pudo ser una de las guerras más feroces que se haya disputado en mar abierto. Teníamos los diarios de Blas de Lezo. En algunos de los mapas estaban reportados y dibujados los barcos hundidos. Como estaban bloqueando el acceso, pues estaban alineados, eran 3. Habíamos identificado 2 y estábamos trazando una línea, proyectando dónde podía estar ese. Y empezamos con el equipo de trabajo a buscar, buceando, áreas por áreas, y bueno, digamos que fue con ayuda de otros investigadores que estaban haciendo la caracterización de los peces y la fauna, cuando nos reportaron y nos dijeron, vea, encontramos maderas. Ese día zarparon a las 7 de la mañana con la ilusión de siempre. Fuimos al sitio, evidentemente fue una gran sorpresa porque ahí estaban las maderas expuestas de un barco del siglo XVIII. Eso es una gran emoción. Después de toda una vida hurgando en las profundidades, sintió que por fin el viento soplaba a su favor. Nuestro sitio de trabajo, el de ustedes, va a estar en esta área. Cargados con dragas, metros, picas, palas, salieron en 3 embarcaciones: la Pechichona, Si me lloras duele y la Clarita. Si todo lo que está escrito en los diarios de Blas de Lezo es cierto, el barco debe estar justo acá. El sitio, esto que ustedes ven acá, es el bajo. Aquí estamos a 5 metros de profundidad. Entre los fuertes de San Fernando y San José. Ya les voy a explicar cómo vamos a bajar. Entran al agua como si fuera la primera vez que van a la casa de un barco hundido. Se puede oír su respiración y hasta se alcanza a sentir la ansiedad que sale por las burbujas de sus tanques de buceo. Aletean despacio y se van acercando. Cuando el GPS les marca que están en la zona, si lo que sospechan es cierto, detrás de estos corales y estos peces de colores está la joya que tanto llevan buscando. Aunque la visibilidad no era muy buena, entre el color verdoso del agua del mar, empiezan a aparecer pedazos de madera. Quisieran quitarse el regulador de la boca para gritar a todo pulmón que lo encontraron. No necesitan ver para creer. Habían dado en el clavo. Ese es el sueño de todo arqueólogo, encontrar lo que nadie ha encontrado después de cientos de años. Esa sensación es indescriptible. Es la primera vez que uno tiene contacto con el pasado, con un pasado que ha estado escondido durante mucho tiempo y que muy pocos, pero muy pocos tienen ese privilegio de verlo ojo a ojo, contacto a contacto, el primer segundo, que es el más interesante, ver qué es esto. Es un barco de casi 40 metros de largo, está enfrente mío. Desde la superficie, en una lancha hay una planta conectada a esta manguera con la que empiezan a levantar 300 años de encima. Capas de tiempo que resguardaron este tesoro de la memoria. Es un sitio que parece como si estuviera en una cápsula de tiempo. Todo lo que estamos excavando en estos momentos realmente es nuevo, ¿no? Empezamos a hacer unas excavaciones arqueológicas para destapar y ver hasta dónde va el sitio, porque presumimos que más del 70% de la embarcación está enterrada bajo más o menos 30 o 40 centímetros de sedimento. Solamente hay un pedacito de 2 metros que sale a la vista. Entonces lo que estamos haciendo es excavando para ver hasta dónde va el barco y qué partes del barco nos estamos encontrando.
Y así, con la paciencia y la precisión de un ingeniero, van descubriendo ese barco perdido durante siglos. Pues tuvimos la inmensa suerte de encontrar la principal pieza del barco, que es la quilla, que es como la columna vertebral y el inicio de las costillas, ¿no? Puede que no sea el San José, pero para ellos es un privilegio poder tocar un pedazo de madera, de tornillo o de cerámica que cuenta una parte de la época colonial. Casi que esas maderas hablan para ustedes. ¿Cómo aprenden ustedes a descifrar esos secretos escondidos que tienen esas piezas? Mucha gente dice, eso es un pedazo de madera. Para nosotros, un pedazo de madera que tiene la huella de un clavo ya nos está diciendo de qué época es, de qué parte del barco pertenece ese pedazo de madera. Un fragmento de cerámica nos dice mucha información también sobre procesos de almacenamiento, cómo fueron construidas esas cerámicas, quién las hizo, de dónde venían, cómo venían, llegaban hasta acá, si eran importadas, si eran producidas localmente. Cada objeto de esos nos está dando un testimonio de un proceso de la humanidad. Una tarea titánica en la que llevan 3 años desde que supieron dónde estaba exactamente. Nosotros nos sumamos en la última expedición y pudimos ver el cuidado con el que trabajan. Pues con el pasar del tiempo, la madera que lleva siglos bajo el agua está prácticamente podrida. Con solo mirarla se desintegra y todo el barco está cubierto con arena y con hongos marinos. Se aseguran de no alterarlo, tocarlo o dañarlo. Y así, con el cuidado de quien limpia una porcelana, van quitando el mugre y los sedimentos. El detector de metales les ayuda a encontrar el armamento, hasta que nos llevan a la que puede ser una punta del barco. Emocionados, subimos a la superficie a tomar un poco de oxígeno para seguir explorando. Acá todo ocurre debajo del agua. Dibujan en estos tableros que les sirven para hacer los planos más adelante. Toman medidas de extremo a extremo y miles de fotos que luego les ayudan a reconstruirlo en tercera dimensión. Después de tantas horas de trabajo, la temperatura del cuerpo baja, la garganta se les seca, pero la emoción es tan fuerte que no hay cabida para el cansancio. Más interesante aún es en el que en las excavaciones hemos encontrado plomo fundido y restos o rasgos de incendio. Esto es muy interesante porque en las fuentes documentales encontramos que el barco se incendió antes de hundirse. Eso también podría ser una prueba para corroborar que ese es nuestro San Felipe. A partir de esos pequeños detalles y esas pistas, uniendo todas esas pistas, podemos identificar si es el San Felipe o no. Como si fuera el rompecabezas de un esqueleto, van armando las piezas y entendiendo cómo está ubicado. Nos muestran la que puede ser la columna vertebral y las costillas de la embarcación. Pistas que los llevaron a concluir que, en efecto, este era uno de los barcos de la corona española. Su diseño, de la misma línea de los otros 10 con los que Blas de Lezo peleó esa batalla. Seguimos la exploración y nos muestran los pedazos de cerámica y las balas de cañón que han encontrado. Piezas que guardan con cuidado absoluto en estos canastos plásticos. Usualmente pensar en sacar todo un barco es una idea muy difícil de asimilar, porque cada vez que uno retira del ambiente acuático un objeto, este objeto entra en contacto con nuestro ambiente y empieza un proceso de deterioro aceleradísimo, hasta tal punto que sea un objeto en metal o un objeto en madera, se puede destruir en días. Esto es un clavo en madera que se denomina cabilla. Al final de la jornada regresan a tierra firme cargados de maravillosos materiales que, después de pasar por el laboratorio de la Universidad del Externado en Bogotá, serán expuestos en museos donde todos podremos ver brillar un pedazo de lo que fue esa batalla campal en mar abierto, donde se defendió a muerte durante 3 meses en 1741 la ciudad amurallada, y donde 6.000 soldados y 6 barcos, entre los que estaba el San Felipe, cayeron en guerra. Finalmente, en esa batalla, ¿ganaron los españoles o ganaron los ingleses? Ganaron los españoles, los manglares y los mosquitos.
juntos pudieron influenciar que se retardara el ataque de los ingleses. Y los ingleses, en parte, que eran numerosísimos, se empezaron a enfermar y a morir por la fiebre amarilla, por la picadura de los mosquitos y por la falta de agua. Y si desenterrar el San Felipe, que está a solo 5 metros de profundidad al frente de Boca Chica, ha sido un trabajo tan dispendioso y exigente que ha necesitado el apoyo de Invías, de la Dirección Marítima y de 5 instituciones más, encontrar el San José, que está entre los 600 y 1000 metros del fondo del mar, puede ser una verdadera odisea. No solo por las mareas diplomáticas y judiciales que se han levantado alrededor, también por la dificultad para llegar a esas profundidades. Para Ernesto Montenegro, capitán a bordo del proyecto que pretende recuperar el San José, llegar al galeón puede ser comparable con buscar un tesoro enterrado, pero en la luna. ¿Qué tan difícil es llegar allá? No tengo ni idea cuál es la dificultad de llegar a la Luna. Hay barcos que están más profundos, pero nadie ha pretendido hacer una excavación arqueológica completa sobre un barco a las profundidades a las que nosotros esperamos trabajar. Parte de la estructura está enterrada, pero está en superficie, pues vemos los cañones, vemos la distribución, la magnitud y la cantidad de cañones, la magnitud del yacimiento y la calidad de los cañones nos llevan a afirmar que es el San José. Como para ellos nada parece imposible, el que se le mida a esta misión necesitará mucho oxígeno, 60 millones de dólares y tecnología de punta para lograr conquistar ese terreno inexplorado por el hombre y así poderse llevar el codiciado tesoro de Indias, una fortuna que parece estar tan lejana como la luna. La situación del San José sigue en un limbo jurídico. Los españoles dicen que el galeón se debe quedar en el fondo del mar y ser declarado camposanto. Otros piden que el tesoro sea exhibido en un museo. Por lo pronto, no se sabe ni quién, ni cómo, ni cuándo lo van a sacar. No se vayan después de comerciales. El adiós a Luis Fernando Montoya, un grande de la actuación. Ya volvemos. Luis Fernando Montoya vivió una vida llena de contrastes. Conoció la gloria y para muchos fue uno de los actores más grandes de la televisión colombiana. También conoció el infierno. Durante 4 años estuvo preso en Estados Unidos y siempre estuvo batallando para encontrar papeles que estuvieran a la altura de su talento. Sensible hasta la médula. Pero un cáncer, el malo de la película en la que vivía, se convirtió en un antagonista imbatible que le arrebató la vida. Por oírle decir frases que halagan mi vanidad, libertaría 3 o 4 repúblicas más. Luis Fernando Montoya tenía una presencia escénica demoledora. Su voz, su porte, su personalidad. Como no tiene explicación mi delirio por las mujeres locuaces y mi debilidad por la hermosura. ¿Cómo no enamorarse de Luis Fernando Montoya? Era muy guapo, dueño de una voz maravillosa y un talento descomunal. Además de bella, coqueta. Una condición muy femenina. Y estaban dando una novela por Caracol que se llamaba Las Ibáñez, la vida de Simón Bolívar y Las Ibáñez. Yo me enamoré totalmente de Luis Fernando por televisión. Como en el mundo de la ficción, Chayo Muñoz, su ex esposa y mamá de su hija menor Roxana Montoya, encontró en la mejor versión de Simón Bolívar, quizás su mejor personaje, a su príncipe azul. Pero debes saber que la amo. Y aunque sea la mujer de otro, la amaré toda mi vida. Yo estaba totalmente enamorada y dije, voy a conseguirme el teléfono de Luis Fernando. Y llamé a una amiga, me lo dio y lo llamé. Y lo llama y le dice, hola. Le digo, hola. Le digo, hola, Luis Fernando. Me dice, sí. ¿Quién habla? Le digo, tu novia. ¿Cuál novia? Le dije, tú no me conoces, pero tú eres mi novio. Chayo se enamoró del actor de verlo todas las noches en televisión vestido de libertador, enamoradizo y valiente en Las Ibáñez. Una novela de época que los marcó a ambos. Alimentó la fantasía y ni corta ni perezosa buscó la manera de conocerlo. Y quedaron unidos para siempre. Yo llegué a las 9 y yo me senté en todas las mesas del bar, a todo el mundo, no, llega Luis Fernando, todo el mundo no pendiente. 10,
11, 12 y él no llegó. Como a la 1, todo el bar gritó, ¡llegó! ¡Qué vergüenza! Entonces él dio la vuelta, pero como vio tanta que la gente decía esto, y me miraban a mí, me reconoció ahí mismo y llegó y se paró aquí y le dije, ¡ay, pero eres enano! ¡Ay, qué horror! No, pero es que uno en la televisión, como era Bolívar, esa cosa, yo dije, no, pero es demasiado buen mozo Luis Fernando. Y nos quedamos ahí un buen rato y el beso fue tan profundo que quedé embarazada, así te lo tengo que decir. Haré cualquier cosa por desaparecer la tristeza de ese bello rostro. Un amor de película, corto y apasionado. Y un día me di cuenta que estaba embarazada y le dije a Luisfer que estaba embarazada y se puso feliz también. Él ya tenía una hija. Ya tenía una hija que es divina, que se llama Manuela. Ajá. Nuevamente Chayo tomó la iniciativa. Siempre ha sido una mujer valiente, rebelde y audaz. Y fue un pasito más allá. Yo le digo a Luisfer, ¿por qué no nos casamos? Es que yo le propuse matrimonio. Y le dije, por los regalos, porque si no nos casamos no nos dan los regalos. Es que a mí me fascinan los regalos, ¿cómo te parece? Y nos casamos. Cada uno por su lado, ella trabajando de sol a sol como productora fotográfica en el diario El Tiempo y él en lo suyo, cine, televisión y teatro. Te has encargado de hacerme el hombre más infeliz de este mundo. Bájame ese tonito. No, ¿me vas a escuchar, por favor? Nació mi bebé y se me acabó como el beso, no el amor, porque yo continúo adorando a Luis Fernando, es mi amigo, es el padre de mi hija, pero me separé, cogí a mi hija y me fui. Subite, que vos no te vas. No, señor, yo no voy a montar ahí. No, señor. ¿Qué quieres que te diga o haga para que te quedes? Fin de esa historia de amor. Aunque separados, Chayo lo acompañó siempre, hasta en los capítulos más tristes de la vida. Yo con Luisfer duré muy poco. Yo me separé de Luisfer cuando Rosana tenía 1 año. Sí. O sea, yo me casé de 3 meses de embarazo. Yo me separé. Decidí sacar adelante a mi hija y entonces yo me separé muy temprano. Pero mi abuela se enteró de todo y me dijo que debía presentar excusas a Fanny, pero... Luis Fernando nació en Pereira el 26 de noviembre de 1956, en una familia enorme. Pues fíjate que yo conocí a su padre, que me parece un señor divino. Yo solamente fui un día a Pereira y conocí a su mamá, doña Lucila, su papá, que ya murió. A los hermanos, tiene como 10 hermanos, pero no los conozco. Desde que era un niño quería ser actor. Un sueño que se hizo realidad cuando participó en la novela Pero sigo siendo el rey. Te amo tanto, María Paz. Después, era muy fácil encontrarlo entre los canales, en Padres e Hijos, en Las Aguas Mansas, Sin Senos No Hay Paraíso. No hagamos ninguna vuelta sin su consentimiento, ¿me entiende? La Ronca de Oro. Bueno, ustedes dejen de pelear, que ya no parecen hermanos, parecen un par de enemigos. Alias El Mexicano. ¡Usted está vendiendo sus principios! Infiltrados en Operación Jaque, Los Cuervos, Las Ibáñez, Señora Bonita. O en el cine, en La Estrategia del Caracol, Buscando a Miguel y Esto Huele Mal. Montoya permeó la historia de nuestra televisión de arriba abajo. ¿Por qué esas caras de asombro? ¿No me esperaban todavía? Le encuentran un cáncer a Luis Fernando. Le mandaron sesiones de quimioterapia y radioterapia ahí en la San Ignacio y la radio todos los días. ¿No puede hablar? No puede hablar porque se esfuerza y entonces hay que cuidar las cuerdas vocales, dicen los médicos. Lo alimentan por vena. ¿Intravenoso todo? Intravenosa. No, muy difícil. Sí, ahí está luchando él y esperamos que salga bien. Claro que puedo, amigo. Claro. Pero no salió bien. Solo tenía 61 años. A las 4 de la tarde de ese martes lluvioso, mientras el mundo veía atento Argentina-Nigeria en el Mundial, Luis Fernando empacó maletas y se fue a descansar para siempre. Pero nunca me canso de darle las gracias porque tuve una hija maravillosa que se llama Rosana. Tuvo 2 hijas, Manuela, que está en el medio, pero detrás de cámara, y Rosana, bella como sus padres y con la misma vena artística de Luis Fernando, que dejó en la memoria muchos personajes inolvidables. Hasta sus lágrimas son bellas. Parecen goticas de cristal rodando por la mejilla. Yo soy su Manuelita.
Otro que me fascina es la vida de Antonio Nariño, que la dirigió Jorge Lee, que se llamaba Crónicas de una generación difícil, con libretos de Gabo. Divina. Para estar juntos y conocerse y hacer un documental, no del actor, sino del hombre de carne y hueso, Manuela grabó Las Bromelias. Sí, el bien por de Oli. Un viaje por carretera de los tres, desde su casa en las afueras de Bogotá hasta la costa. Un recorrido difícil, una familia rota por las circunstancias, por la personalidad compleja y el amor de su papá. Esa es mi canción. Como pasa en la ficción, el drama fue protagonista en su vida. ¿Qué pasó? Se fue de la casa. En el 2001 le llegó la mala hora. Sin trabajo, con problemas de alcohol y drogas y sin un peso, tomó una pésima decisión. Y tomó una decisión que le cambió la vida. Equivocada. Equivocada. Pero fue una cosa muy dolorosa para mí, para Rosana, para Manuela, para María Estela, me imagino que para su familia. Claro. Sin embargo, ahí estuvimos, lo apoyamos. Tú sabes que yo prefiero la parte artística de todo esto. Con la idea de que un actor tan reconocido como él jamás levantaría sospechas, cargado con 2 kilos de heroína en el estómago, atravesó el Atlántico lleno de cápsulas de droga. No supo actuar de mula y terminó pagando 4 años en una celda en Estados Unidos. Una experiencia que ni él ni su familia querían recordar. Pasó exactamente 4 años. 4 años en la cárcel. Y en esos 4 años, Pero ¿ustedes perdieron todo contacto? No, nunca estuvimos desconectados. Yo personalmente hablé con su abogado de oficio, porque ¿quién le iba a poner un abogado a Luis Fernando? Un abogado de oficio. Yo le llevé cartas de aquí, de Caracol, bueno. Y el juez me dijo a mí que allá sabían quién era Luis Fernando Montoya, que saben muy bien que él no era un narcotraficante. No. Sí. Lo pusieron en una cárcel que estuvo, entre comillas, pues bien. Luis Fernando ahí yo creo que ahí se recuperó. Pero nunca es tarde para rectificar. Y sí, Luis Fernando rectificó, aprendió del golpe y en la soledad de la prisión se desintoxicó y trabajó en oficios varios dentro de la cárcel, donde por su enorme parecido lo conocían como el Robert De Niro colombiano. El Robert De Niro, en la cárcel, los compañeros, tú sabes que una cárcel es difícil, pero Luis era jardinero en la cárcel, no hablaba con nadie, no se metía con nadie, lo respetaban. Cumplió su castigo y regresó al país en paz con la justicia. Grabó su testimonio para que sirviera, si acaso, de ejemplo para otros que no les diera por coger semejante mal atajo. Y empecé a perder pues todos mis bienes, el hogar que había construido y empezó una época de deterioro físico también. Melancólico y callado, como siempre, quiso retomar su vida de campesino en una casita en La Calera, lleno de ganas de recuperar su lugar, su espacio de leyenda en el mundo de la actuación. ¿Y la llegada de él a Colombia fue difícil, Chayo, el regreso a la libertad? Pues acostumbrarse, porque en la cárcel tenía todo, ¿no? Aquí llegó sin nada, con una cajita, pero ahí salió adelante. Eso ya superado, no nos gusta hablar de eso. No. Eso ni a mi hija, ni es como... Ya. Eso es agua del pasado. Eso fue hace años y no me gusta volver a ese tema. Yo le tengo su billete, esté tranquilo. Hizo muchos papeles, pero quizás el escarnio público por ser una figura tan reconocida, como si hubiera quedado marcado para siempre por ese paso en falso. La tengo clavada aquí en el pecho. Y por el recuerdo del gran Bolívar, nunca tuvo otro protagónico igual. Adoro caminar bajo la lluvia y sentir que el agua penetra mis ropas. Batallaba para encontrar otros personajes y trabajó cada vez que tenía una oportunidad. Roles grandes o pequeños. Que contra toda adversidad, milady, he venido aquí para salvarla. Cuando en febrero del 2017, un cáncer de garganta lo agarró textualmente del cuello. Porque él empezó a un dolor en la garganta horrible y bajaba al hospital de La Calera y le daban que es una amigdalitis. Hasta que un día ya le dijeron, mire, váyase para Bogotá porque aquí no sabemos qué tiene. Entonces llegó a la country y allá lo mandaron para otra y para otra hasta que le hicieron todos los exámenes. ¿Y es un tumor? Es un tumor.
acá, adentro. Entonces, como es grande, no puede pasar la comida. ¿Y usted sabe cuánto valen los principios? Pues no hay dinero con qué reponerlos. Cuando se pierden, se pierden. Y es tan gran actor porque realmente, para mí, es el mejor actor que tiene el país. Y yo creo que la gente está conmigo. Sí, nadie dudó de su talento. Después de interpretar en sus 1000 caras a muchos personajes, la enfermedad se convirtió en un antagonista violento y terco que le puso punto final a una larga historia como de película, dentro y fuera de la pantalla. Se fue un señor actor y el consuelo, que no es menor, es que quedarán para siempre sus personajes y su recuerdo. Buen viaje, querido Luis Fernando. Si quieres revivir alguna de nuestras historias, vaya a losinformantes.co y listo. Nosotros nos vemos como siempre el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.